Y hoy quiero hablarte esta palabra que el Señor puso en mi corazón, que en el tiempo de la crisis no se negocia. ¿Alguien puede gritarlo ahí? Diga conmigo: en el tiempo de la crisis no se negocia. Y Mateo capítulo 4 versículo 2 dice, versículo 1 al 2 dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, que tuvo, grítelo, que tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y luego sigue diciendo, pero rápidamente quiero que podamos entender que Jesús estaba en un periodo de crisis, en un periodo de crisis personal, donde en las crisis siempre hay mucho que perder. En las crisis uno tiene mucho que perder si no toma las decisiones correctas. Si uno no entiende lo que está sucediendo, podemos ganar o podemos perder mucho. Jesús venía de 40 días de ayuno. Obviamente tomaría agua porque un cuerpo no podría resistir, y más en el desierto. Pero dice, fíjese el versículo 2, dice 40 días y 40 noches tuvo hambre. Algo que me llama la atención es que la escritura menciona que Jesús tuvo hambre. Jesús, como sabemos, era 100% Dios y 100% hombre. Pero aquí en el desierto no estaba como Dios, sino estaba como hombre. 40 días sin comer. Una persona que no come desfallece. Una persona que no ingiere alimentos se siente débil, ¿sí o no? Aquí hay algunos que hacen 3 horas de ayuno y parece que se están muriendo ya. Imagínense 40 días sin comer, en el desierto, en pleno calor, las fuerzas. Pero Jesús estaba fortalecido espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Pero aunque Jesús estaba fortalecido espiritualmente, humanamente Él tenía una necesidad. Diga conmigo: una necesidad. Una necesidad. Número 1, para que entendamos esto: en el tiempo de la crisis, el diablo vendrá para negociar. La escritura habla, la Biblia dice que Jesús tenía hambre. ¿Cuándo aparece el diablo? Cuando Jesús tenía hambre. En el tiempo de la crisis el diablo va a querer negociar, te va a venir a tentar. Porque el diablo sabe que en el tiempo bueno no te va a poder derribar. En el tiempo bueno no te va a poder sacarte de los caminos del Señor. Pero el diablo, una de las cosas que sabe hacer es esperar. Y él observa nuestra vida y va a esperar el momento de nuestra necesidad. El diablo aparece cuando Jesús tenía una necesidad, cuando Jesús tenía hambre. Hoy yo quiero decirte, iglesia, que en este tiempo de la crisis tú tienes que estar despierto y alineado a la palabra de Dios, porque el diablo vendrá para negociar contigo. El diablo vendrá para tentarte. El diablo va a querer para que choques la mano y cierres el trato. Pero lo que el diablo tiene que saber, que nosotros no estamos a la venta, porque fuimos comprados por la sangre de Jesucristo y fuimos redimidos por el Cordero de Dios. Alguien tiene que gritar esto. Alguien tiene que decir: yo no estoy a la venta. Hay un dicho y dice que todo hombre tiene un precio. En la mayoría de situaciones es real. Pero el diablo acá, como hombre, a Jesús en su humanidad, quería ponerle un precio. Quería negociar con él. Quería darle todo lo que él decía. Pero Jesús no estaba a la venta. Tú tienes que entender, iglesia amada, que en el tiempo de la crisis
El tentador vendrá para sacarte. El tentador vendrá para machacarte. El tentador vendrá para hacerte caer. El tentador vendrá para negociar tu familia, tus hijos, tu ministerio, tu santidad. Pero el diablo tiene que saber que tú y yo no estamos a la venta. ¿Está conmigo? Gloria al Señor. Entonces, Jesús tenía hambre. Y de repente viene el tentador, porque en la debilidad el diablo siempre vendrá a negociar. El infierno no viene en el tiempo bueno, como dije. Él va a esperar el momento, así como nosotros, que en el tiempo de la crisis esperamos negociar una casa, esperamos negociar algo porque sabemos que todo baja. El diablo también está esperando negociar con nosotros. Pero la escritura me habla que dice que con toda tentación Dios también nos dará la salida. Yo quiero decirte que la escritura habla y nos dice que aunque venga la prueba, aunque venga la tentación, con todo y eso Dios nos dará la salida para que podamos soportar en el día malo. Oh, yo quiero decirle a la iglesia de Jesucristo que aún en el tiempo de la tentación Dios preparó tu salida. En el tiempo de la tentación Dios ya preparó tu victoria. ¿Está conmigo? Santo. El apóstol Pablo dice: porque os ha venido una tentación que no es humana. Pero con todo y eso, Dios también preparó la salida. Antes que viniera la crisis, Dios ya traía la respuesta. ¿Está conmigo? Antes que viniera el tentador, Dios ya tenía la puerta y la salida. Cuando Jesús se encuentra con el diablo, en esa crisis personal, en esa crisis que se jugaba la humanidad, Jesús supo torear al diablo. Y cuando el diablo viene y le dice y le ofrece en una tentación, lo tienta, Jesús ya tenía la salida. Y Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre. Dios le había dado la salida, sino de toda palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Yo quiero decirle a la iglesia que si hoy estás en tentación, si te sientes tentado, ya la salida Dios la preparó para ti. La palabra de Dios te abrirá las puertas y la palabra de Dios te dará la fortaleza. Santo Dios. La tentación no lo podremos evitar, pero también está la salida de parte de Dios. Santo Dios. Número 2, en el tiempo de la crisis, como dije, el diablo vendrá a tocar nuestra necesidad. Y de nuestra necesidad, el diablo va a querer convertirla en una debilidad. ¿Cómo es esto, pastora? Dice la escritura que Jesús tenía hambre. Había una necesidad. Quería comer. Su cuerpo necesitaba alimentos. El diablo podría haber empezado con cualquiera de las 3 tentaciones, pero no empezó ofreciéndole todo. Empezó diciendo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Óigame, ¿por qué casualmente el diablo lo primero que le recuerda a Jesús es que él tenía el poder para convertir esas piedras en pan? ¿Por qué en pan? ¿Por qué no dijo otra cosa? ¿Por qué no mencionó otra cosa? ¿Por qué? Porque el diablo vio la necesidad de Jesús. Cuando uno tiene una necesidad, uno puede soportarla. Uno, no sé cuántos de ustedes en su momento han pasado hambre en alguna vez de su vida, de su infancia. Y uno dice: bueno, el hambre es fuerte, pero lo puedo soportar. La presión es fuerte, pero lo puedo soportar. Pero el diablo agarró la necesidad de Jesús para convertirla en una debilidad. Necesidad y debilidad no es lo mismo. La necesidad te hace aguantar, tú aguantas. Pero la debilidad te hace caer. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Tú puedes tener una necesidad. No tengo trabajo y damos gloria a Dios que
El 95% de la iglesia, Dios le abrió puertas de trabajo. Pero imagínese, como padre de familia, usted tiene una necesidad. Y piensa y dice: ¿cómo alimento a mis hijos? ¿Cómo saco adelante a mi familia? No tengo el dinero, pero voy a confiar que Dios lo hará. Estás aguantando en la palabra del Señor. Pero cuando viene el tentador te dice: tú tienes una necesidad, pero yo te voy a mostrar que es una debilidad. Entonces ahí es donde el diablo va a comenzar a trabajar en tu mente, va a comenzar a querer negociarte. Ahí donde el diablo va a decir: tienes una necesidad y esto lo voy a convertir en tu debilidad. Mira tu familia, mira tus hijos, mira la necesidad que hay. Algo tienes que hacer, no esperes tanto en Dios. Métete a trabajar de domingo a domingo, métete a hacer cosas que no son buenas, porque en el tiempo de la crisis el diablo va a traer cosas que parecen de Dios, pero no son de Dios. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Por una debilidad. Cuando tú estás débil, dices: algo tengo que hacer. No puedo esperar, Señor, unos días más. Tengo que salir a dar algo a mi familia. Tengo que hacer algo. No soporto esta situación. Y el diablo siempre vendrá a ofrecerte con la respuesta rápida. Él te va a decir: bueno, puedes comenzar a colgarte de la luz y no pagarla. Puedes hacer cosas que Dios entiende que no están bien, pero es tu necesidad. El diablo va a venir con trabajos a ofrecerte que te sacarán del propósito de Dios, te sacarán de compartir con tu familia, te sacarán de servir a Dios, te sacarán. Pero cuando tú ves tu necesidad, que es una debilidad, entonces el diablo ganará la batalla. ¿Está aquí conmigo? ¿No te ha pasado en el tiempo de la crisis que han venido oportunidades a tu vida que no son las correctas? Un trabajo que es medio turbio, unas cosas que no son correctas, pero el diablo dice: no pasa nada. ¿No te han venido con trabajos que te sacan de servir a Dios, que te sacan de congregarte? Y tú dices: no importa, Dios, tú me entiendes. La Escritura habla y dice que la bendición no añade tristeza. La bendición traerá alegría. ¿Cómo sé que Dios es el que me abre la puerta? Porque no tendrás amargura en el corazón. Porque Dios no te va a dar algo que te saque de Él, ni te dará algo que te aleje de tu familia. Todo lo que Dios te da es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Alguien puede levantar su mano y diga conmigo: todo lo que Dios me da es bueno. Todo lo que Dios me da es bueno. Entonces, en el tiempo de la crisis, el diablo va a hacer que nuestra necesidad se convierta en debilidad y desesperación. Pero yo quiero decirte, amada iglesia, que si tú te encuentras en alguna situación que dices: no sé qué hacer, estoy desesperado, no quiero hacer esto, pero es la única solución. Recuerda que con la tentación también estará tu salida. ¿Cuántos dicen amén? Voy rápido por el tiempo. Número 3. Cuando Jesús es tentado y le muestra el diablo que su necesidad era una debilidad, por eso le dice: convierte esto en pan. ¿Por qué? Porque el pan te va a hacer débil. El pan te va a hacer negociar conmigo. Conviértelo, porque es tu necesidad. Pero Jesús, número 3, tuvo por encima el propósito de Dios que su propia necesidad. Y voy a hablar esto rápidamente. Cuando en la crisis viene la opresión, que están las bendiciones, pero también viene la opresión, y donde uno tiene que saber la decisión en Dios que tomar, porque cualquier paso en falso nos puede hacer retroceder. Entonces, cuando Jesús, el diablo le dice: convierte esto en pan si eres el Hijo de Dios. Y Jesús, sabemos, le responde: no solo de pan vivirá el hombre. Jesús estaba diciendo: yo tengo una necesidad humana, necesito comer, pero por encima de mi propia necesidad
está lo que Dios me dijo. ¿Está alguien conmigo aquí? Jesús no puso su necesidad de decir, uy, sí, diablo tiene razón, voy a convertir en pan y me voy a hartar de comer pan hasta reventar. No, porque el diablo estaba esperando un paso de Jesús. Si Jesús hubiera cedido, no hubiera llegado a la cruz. Porque el propósito que Dios nos entregó es grande. Y Jesús no podía pensar con el estómago, no podía pensar con su corazón. Él puso la prioridad, Él puso el principio antes que su propia necesidad. Pastora, ¿y qué me quiere decir con esto? Tenemos necesidades, pero no negocies tu propósito ni tu destino por una leve necesidad. Porque la necesidad en su momento será saciada, pero cuando tú negocias con el enemigo no hay vuelta atrás. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien está aquí? Muévame la mano si está vivo, échese viento, lo que sea, algo. Entonces Jesús puso el propósito. Y alguien puede decir, pero es difícil lo que estoy pasando. El diablo va a querer venir a negociar tu santidad, va a querer venir a negociar tu familia. ¿Cuánta gente en este tiempo se ha divorciado? ¿Cuánta gente ha dejado a su esposa, a su familia, porque la crisis no la soportó? Tú tienes que entender que el infierno siempre va a venir con una respuesta fácil para que abandones. Pero nosotros no negociamos nuestro propósito. Nosotros, como dije, no estamos a la venta. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa saldremos de esta crisis en victoria. Y aunque venga lo que venga, estaremos parados en la roca, porque el propósito está por encima de mi propia necesidad. Santo Dios, ¿qué necesidad tienes? Voy a tomar este ejemplo para que sea más comprensible. Necesito trabajar. Y el diablo te ofrece todos los domingos hasta las 12 de la noche. Ni el tercer culto te ayuda. Y tú dices, Dios sabe mi necesidad. No cambies. No pongas por encima tu propia necesidad. Porque la Escritura dice que como Dios cuida las aves del cielo y las flores del campo, ¿cuánto más no cuidará a sus hijos? La prueba viene, el momento de la presión viene, pero saldrás en victoria, porque benditos son los que confían en el Señor y no seremos avergonzados. Para ir finalizando, Jesús dijo, no voy a negociar. Primero está el propósito. No importa que mi necesidad espere. No importa que mi necesidad mengüe. Porque la Escritura también nos habla que Dios nos suplirá todo conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Alguien tiene que levantar su mano. Hoy puedes tener una necesidad, pero no negocies tu llamado, no negocies tu santidad, no negocies tu familia, no negocies tu consagración, no negocies a tus hijos, porque Filipenses 4:19 me dice que mi Dios suplirá todo, absolutamente todo lo que yo necesito, conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Dígale al que tiene por ahí al lado, dígale, Dios te va a suplir todo lo que te falta. Vamos, alguien tiene que decirlo. No negocies tu propósito, no negocies lo que Dios te entregó, no negocies tu llamado, no negocies porque no somos negociables. Hay un precio de sangre que ya me compró y eso no me deja a la venta. Levante su mano un momento más. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Eso dice la Escritura. ¿Qué te falta? Dios te lo suplirá. ¿Qué necesitas? Dios te lo suplirá. ¿Qué tienes necesidad? Dios te lo suplirá. Porque la Escritura dice que el que llama será atendido, el que golpea se le abrirá las puertas. Y el que clama será oído, el que busca halla.
Oh, santo Dios, son más las promesas de Dios en tu vida que cualquier tentación que venga en tu contra. Mi Dios pues suplirá. Oh, dice todo. ¿Alguien puede decir todo por ahí? Mírele al que está a su lado, dígale todo lo que nos falte en Cristo Jesús nuestro Señor. Santo Dios. Termino con el último punto. Tengo otros más, pero si no, no nos vamos de acá y seguimos con la segunda reunión. El versículo, vamos al versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Y termino con esto y nos preparamos para la cena del Señor. Santo Dios. El versículo 11 dice así: el diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles que le servían. ¿Está conmigo el versículo 11? El diablo entonces le dejó. ¿Qué hizo el diablo? Porque mire, ¿qué quiso hacer con Jesús? Negociar. No vas a entrar por la necesidad, entonces vamos a negociar con otras cosas. Pero Jesús jamás negoció su destino. Cuando el diablo te ve a ti, que aunque venga lo que venga, tú te paras en la roca. Que aunque venga lo que venga, no doblegas tu brazo. Que aunque venga lo que venga, tú sigues orando. Que pase lo que pase, tú sigues confiando. Que aunque no veas nada, tú estás viendo lo invisible. Que aunque no vivas lo que Dios te dijo, sabes que eso vendrá. Cuando el diablo te ve que no te puede mover, el diablo tendrá que hacer solo una cosa, y es huir y dejarte. Alguien está conmigo aquí. Alguien tiene que gritar: el diablo me va a dejar, porque yo no estoy a la venta. Nadie me separará de Cristo, ni la tempestad, ni el hambre, ni la desnudez. Santo Dios, escuche esto y nos vamos preparando, y no se distraiga, ni me distraigan a la gente, por favor. Dice: el diablo entonces le dejó. Profeta, el diablo me persigue porque andas medio negociable. Pero cuando tú dices: aquí estoy, y el diablo te dice: ¿dónde está Dios? Yo confío. ¿Dónde está Dios, tu proveedor? Hoy estás pasando hambre, yo confío. Y donde el diablo ve que no te puede remover por ningún lado, entonces te tendrá que dejar. Santo Dios, tendrá que irse, porque dirá: este no está a la venta. Santo Dios. Santo Dios. Alguien puede gritarlo con ganas ahí, decir: yo no estoy a la venta. Diga: yo no estoy a la venta. Y dice el versículo 11. Y el versículo 11 dice: le dejó. Y me gusta esto. Escuche esto. Y he aquí que vinieron ángeles. ¿Y qué? Eso, ¿y qué? Y les servían. No puedo dar toda la enseñanza en un momento. Hay muchas cosas. Esta es la idea. Déjeme decirle esta idea. El diablo lo tentó. Vio que no pudo negociar. No lo sacó del propósito. No se dejó vencer. Rindió Jesús su propia voluntad. Pero cuando el diablo se va, dice que los ángeles vinieron a servirle. Iglesia, te pregunto esto: ¿qué piensas tú cuando dice que le servían? ¿Es que le vinieron a lavar los pies? No. ¿Es que vinieron para adorarlo? No. Cuando tú vas a un restaurante, ¿qué hacen? Te sirven. ¿Sí o no? ¿Cuál era la necesidad de Jesús? Él renunció a su propia necesidad. Pero por causa de renunciar a su propia necesidad, cuando pasa el tiempo de la prueba, Dios va a suplir toda tu necesidad.
Porque Dios no se olvida de lo que tú necesitas. En el momento quizás no lo vas a ver porque estás en una batalla, pero quiero decirte que después que pase la tentación, después que pase la crisis, después que seas probado como el oro, vendrán los ángeles para servirte, y ese servicio será que Dios suplirá todo lo que tú necesitas. Tu necesidad será saciada en Cristo Jesús.